Principios generales del derecho del trabajo. La ley laboral es de una observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Las normas de trabajo tienen por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como proporcionar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, donde no existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe una capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficio compartido tanto al trabajador como al patrón. Y se cuenta con una condición óptima en la seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Asimismo, también se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de los trabajadores frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. El trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio y exige el respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres, para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los y las trabajadores y sus familiares dependientes. No pueden establecerse condiciones que impliquen una discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se tiene que considerar como discriminaciones o exclusiones las preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para el trabajo y la certificación de competencias laborales, así como la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Para efectos de esta ley, se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Asimismo, también reconoce como acoso sexual una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Asimismo, esta ley tiene como referencia en palabras clave a la autoridad conciliadora, refiriéndose al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o bien
a los centros de conciliación de las entidades federativas, según corresponda, a la autoridad registral, haciendo alusión única y exclusivamente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a los centros de conciliación. Con esto se refiere a los centros de conciliación de las entidades federativas o al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según corresponda. A la Constitución, haciendo referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También hace mención al día, que se refiere al día hábil, salvo que se exprese en una condición especial, como podría ser la referencia a los días naturales. Tribunal se refiere al juez laboral. Correr traslado es poner a disposición de alguna de las partes que interviene en determinado procedimiento documentos, ya sea en el local del tribunal o, salvo los casos previstos en la misma ley, llámese diversa diligencia. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos como única condición. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. Para mayor abundamiento, se atacan los derechos de un tercero en los casos previstos en las leyes laborales correspondiente a cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por el tribunal. Cuando se niegue el derecho a ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con permiso, si es que lo tenía. Puede hacerse alusión, quizás, a las incapacidades. Todo esto cuando intente presentarse nuevamente a sus labores. Asimismo, también se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes laborales, cuando, declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñaban, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. Cuando aclarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, una cierta minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. Las disposiciones de la ley laboral son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea estricta o verbal, en cuanto a la estipulación que establezca trabajos para adolescentes menores de 15 años, una jornada mayor que la permitida por la ley, una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo a juicio del tribunal, horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años. Asimismo, un salario inferior al mínimo. También un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado.
También la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad. Trabajo nocturno, industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 16 años. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Y registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. En todos estos casos se entenderá que rige la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas. Las leyes respectivas y tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador, a partir de la fecha de su vigencia. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos, en las categorías de técnicos y profesionales. Los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del 10% de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a los trabajadores mexicanos en la especialidad de la que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes generales. El trabajador es la persona física que presta a otra, ya sea otra persona física o una persona moral, un trabajo personal subordinado. Se tiende a, para los efectos de las disposiciones en la ley laboral, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan un carácter general, y las que se relacionen con trabajos profesionales del patrón dentro de la empresa o el establecimiento. Así también, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos últimos. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto la obligación en sus relaciones con los trabajadores. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Las agencias de empleo o intermediarios que intervengan en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento,
en la selección y, en su caso, entrenamiento para dicha capacitación. Estas no se considerarán patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Así también se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista que esté registrado en el padrón público a que hace referencia el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo se encuentre debidamente vigente. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por un grupo empresarial lo establecido en el artículo 2 de la fracción 10ª de la Ley del Mercado de Valores. La subcontratación de los servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante un contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante un contrato por escrito en el que se señale el objeto de servicios a proporcionar o obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para obtener el registro, que deberá de acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro al cual se hace mención en la ley deberá de ser renovado cada 3 años. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma, y de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla a dicha autoridad para que dicte la resolución correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la presentación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a los que dé lugar. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos en la ley. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere la ley quedarán inscritas en un padrón que deberá ser público y estar disponible en el portal de internet determinado. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social expedirá las disposiciones de carácter general que determine en cuanto a los procedimientos relativos a dicho registro que menciona la ley. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica o, como se puede denominar, sucursal. Asimismo, también hace alusión a lo que son las agencias u otra forma semejante.
sea parte integrante o contribuya a la realización de los fines de dicha empresa. A falta de una disposición expresa en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo o en reglamentos relacionados, se tiene que prever lo que establecen los tratados internacionales, y esto se tomará en cuanto a la referencia del artículo 6 de dicha ley, en consideración a disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales de dichos ordenamientos, así como los principios generales del derecho, también los principios generales de justicia, derivados del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad. Por último, en cuanto a la interpretación de las normas de trabajo, se tomará en consideración sus finalidades señaladas en el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.